personas y hacer discípulos. Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas en Efesios 6, versículo 10. Hoy estamos empezando lo que podríamos llamar la conclusión del libro de Efesios. Eso no significa que hoy va a ser la última prédica en esta serie, porque todavía hay varias cosas que necesitamos ver, pero sí es bueno tener esto en mente y entender que de aquí en adelante todo lo que Pablo va a decir sirve para respaldar lo que nos ha ido diciendo anteriormente y también para dar una conclusión. Con eso en mente, es muy interesante mirar la forma que Pablo concluye. Él no concluye esta carta en una manera trivial y diplomática. No se despide simplemente de las personas y hace de cuentas que todo está bien, sino que él termina con una advertencia muy fuerte. Y lo que nos hace ver es que si bien el Evangelio nos presenta con estas hermosas verdades que ha ido desarrollando en todo Efesios y que pueden ser nuestras en Cristo Jesús, también es cierto que hay un enemigo mortal que va a hacer todo lo posible por impedir que nosotros veamos estas verdades y que las creamos y que vivamos nuestras vidas a la luz de ellas. Tenemos un enemigo que buscará destruirnos espiritualmente, un enemigo que buscará impedir que nosotros podamos encontrar estas bendiciones espirituales disponibles en Cristo. Entonces necesitamos estar muy alertas. Y entonces con eso en mente veamos qué es lo que Pablo dice aquí en Efesios 6, versículo 10 hasta el 12. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Padre amado, te damos gracias por una nueva oportunidad para poder reunirnos alrededor de tu palabra. Oramos que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a estar alertas, Señor, de que hay un peligro espiritual a nuestro alrededor, Señor, que estamos en una batalla, que nos ayudes a encontrar nuestras fuerzas en ti, Señor. Y oramos que tú realmente nos hables por medio de tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Nada te hace más vulnerable o propenso a un ataque que no estar alerta al hecho de que tienes un enemigo. Esto, cuando tú no sabes que tienes un enemigo, entonces tú eres más propenso a recibir un ataque de sorpresa. Y los ataques de sorpresa siempre son más peligrosos que los ataques para los cuales estás preparado. Seguramente ustedes recuerdan, en el 2011 hubo un ataque terrorista en contra de las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, y el Pentágono en Washington, D.C. Ese día murieron aproximadamente 3,000 personas. ¿Qué hizo que este ataque sea tan exitoso? Lo que hizo que este ataque sea tan exitoso y tan mortal es justamente que fue un ataque sorpresivo, que fue un ataque que nadie esperaba. Si los terroristas hubieran declarado guerra a Estados Unidos y se hubieran dirigido hacia Nueva York en una forma muy obvia, tal vez con un avión bombardero o con un barco naval o algo así, hubiera sido mucho más fácil poder detenerlos. Lo que hizo que este ataque sea tan mortal es justamente que estaba tan bien encubierto y que nadie lo esperaba. Los terroristas se hicieron pasar como pasajeros normales, como pasajeros comunes y corrientes, y atacaron por medio de un medio que generalmente no pensaríamos que sería una amenaza. Y entonces fue justamente por el hecho de que ellos estaban tan bien encubiertos que pudieron hacer tanto daño. Es justamente gracias al hecho de que nadie esperaba este ataque que pudieron atacar y que nadie pudo detenerlos en sus planes. Los ataques sorpresas siempre son los ataques más peligrosos. Y el enemigo más peligroso siempre es el enemigo que no conoces o que no sabes que tienes. Y eso es cierto no solo en un sentido físico o nacional, también es cierto en un sentido espiritual.
Y por eso Pablo, a modo de protegernos, de ser víctimas de algún ataque espiritual de sorpresa, digamos, para prevenir eso, es que Pablo nos habla de dos verdades muy importantes en este pasaje. Nos habla de que tenemos un enemigo mortal que quiere destruirnos y nos habla de que debemos resistir sus ataques. Entonces veamos primeramente esta realidad de que tenemos un enemigo mortal que quiere destruirnos. Y lo encontramos muy claramente en los versículos 11 y 12, cuando dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos versículos nos muestran muy claramente que estamos en una guerra espiritual. Pablo no describe la vida cristiana como un cómodo y tranquilo paseo por el parque, donde el sol está brillando y donde todo es tranquilo y feliz. No, Pablo describe la vida cristiana como una batalla o como una guerra donde las personas están muriendo y sufriendo y donde necesitas luchar si quieres sobrevivir. La pregunta es, ¿por qué Pablo describe la vida cristiana en ese modo? Es porque Pablo quiere que entendamos la seriedad de este asunto, que tenemos un enemigo espiritual, que ese enemigo es real y que ese enemigo es mortal y que ese enemigo es muy poderoso y que anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos ser conscientes de esta realidad y tomarlo muy en serio. Y no decimos esto para obsesionarnos con esto. Hay personas que viven sus vidas aterradas del diablo y de lo que el diablo puede hacer y están paralizados con miedo. Obviamente no deberíamos vivir nuestras vidas en ese modo. ¿Y por qué? Porque si bien el diablo es poderoso, Dios es aún más poderoso. Entonces podemos descansar en esa realidad. Pero si bien eso es cierto, también tenemos que tener cuidado de no caer en el error opuesto, que sería el de ignorar que tenemos un enemigo o hacer de cuentas que no hay ningún tipo de peligro. Eso también es muy peligroso porque, como ya hemos dicho hace un momento, es cuando ignoras que tienes un enemigo que eres más vulnerable y más propenso a sus ataques. Entonces necesitamos mantener un equilibrio saludable en nuestras vidas. Necesitamos ser conscientes que tenemos un enemigo y tomar cuidado contra ese enemigo, pero al mismo tiempo no estar paralizados en temor. Y entonces, entendiendo esas realidades, es que quiero quiero señalar dos aspectos muy importantes acerca de nuestro enemigo espiritual para que podamos estar mejor preparados en contra de sus ataques. Quiero hablar primeramente de sus métodos y después quiero hablar de su poder. Entonces, primeramente sus métodos. El versículo 11 habla sobre la necesidad de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas es methodeia en griego, de donde sacamos la palabra método en español. Entonces se está refiriendo a los métodos o a las estrategias que el diablo usa para atacarnos o para llevar a cabo sus planes en nuestras vidas. Y pensando en eso, quiero advertirles acerca de algunos errores en los que podemos caer cuando pensamos en la manera en la que el diablo nos ataca. En primer lugar, no debemos pensar en los ataques del diablo como ataques principalmente físicos o materiales. Muchas veces, y quizás la mayoría de las veces que yo escucho a alguien hablar acerca de los ataques del diablo, solo están hablando de cosas físicas o materiales. Hablan de cosas como enfermedad, cosas como dificultades o desgracias en la vida o cosas de ese estilo. Es muy común, por ejemplo, que alguien se acerque y te diga: mira, esta semana realmente ha sido complicada. Primero me llamaron la atención en el trabajo. Después me enfermé. Y si todo eso no fuera suficiente, ayer tuve un accidente en mi coche. ¿No? Siento que el diablo realmente me ha estado atacando muy fuerte últimamente. La pregunta es, ¿en eso consisten los ataques del diablo? ¿Realmente de eso se tratan los ataques del diablo?
Bueno, no lo negaría del todo, porque podemos encontrar ejemplos en la Biblia donde el diablo ataca a personas en un sentido físico, como lo hizo en el caso de Job, ¿no? Tenemos ejemplos de eso en la Biblia. Pero si bien eso es posible, también es importante entender que eso no es el objetivo principal del diablo. El objetivo principal del diablo no es causarte daño material. El objetivo principal del diablo es causarte daño espiritual. El diablo no se conforma simplemente con destruir tu cuerpo material temporal. Lo que el diablo realmente quiere es destruir tu alma eterna. Y eso significa que aun si Dios permite al diablo atacarte en un sentido físico, ese ataque físico no es el objetivo final del diablo. Lo que el diablo realmente quiere hacer es atacar tu corazón. Él quiere debilitar tu relación con Dios. Él quiere usar quizás alguna circunstancia para que te ahogues en desánimo, para que te ahogues en enojo, para que empieces a dudar de la bondad de Dios y para que finalmente te alejes de Él, ¿no? Eso siempre es lo que el diablo está tratando de buscar en medio de sus ataques. Es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Job. Satanás no atacó a Job simplemente para causar daño físico a Job, no. Satanás atacó a Job para que Job maldiga a Dios. Y eso es lo que siempre está buscando debilitar nuestra relación con Dios, está buscando causarnos daño espiritual. Y por lo tanto, cuando pensamos en los ataques del diablo, no debemos pensar en ellos simplemente o primordialmente como ataques circunstanciales que buscan debilitar nuestra comodidad o nuestro bien físico. Más bien debemos pensar en sus ataques como ataques espirituales que están buscando alejar nuestro corazón de Dios. Esos son los verdaderos ataques del diablo y esos son los verdaderos ataques de los cuales debemos tener cuidado. Y lo que es grave de esto es que esto puede suceder aun cuando nuestras circunstancias materiales andan muy bien. Y eso nos lleva al segundo peligro que debemos evitar cuando pensamos en la manera que el diablo nos ataca. Y es que no debemos pensar que el diablo ataca solo cuando las cosas andan mal, sino que debemos entender que el diablo también ataca cuando las cosas parecen ir bien. La pregunta es, ¿cuándo serías más propenso a pensar que el diablo te está atacando? ¿Cuando estás luchando en pobreza o cuando estás gozando de tu riqueza? Por lo general, tenemos la tendencia a solo mirar las cosas malas de la vida o las circunstancias difíciles como ataques del diablo. Generalmente esa es nuestra tendencia. Pero si realmente entendemos que el objetivo final del diablo es destruir afectarnos espiritualmente, alejar nuestro corazón de Dios, eso significa que Él va a usar el método que tenga que usar para lograr ese fin. Y no siempre va a ser el mismo método, no siempre va a atacarte por medio de la adversidad. A veces también va a atacarte por otros medios, ¿no? Puede ser que te ataque por medio de la pobreza, claro que sí, porque a veces cuando eres pobre, eres más propenso a dudar del amor de Dios, eres más propenso a dudar de su presencia o dudar de su poder, o incluso en la pobreza podrías sentirte tentado a robar para poder suplir tus necesidades. Pero eso significa que el diablo solo está actuando cuando estás pasando una dificultad material. No, porque el diablo también podría atacarte en tu riqueza. Porque cuando estás en la riqueza, eres tentado en otro sentido. Eres tentado también a alejarte de Dios, pero en otro sentido. Tal vez te vuelves materialista. Tal vez empiezas a sentir que eres autosuficiente. Tal vez te empiezas a distraer en muchas cosas que aunque parecen buenas,
poco a poco van apoderándose de tu vida y se van apoderando de tus afectos, se van apoderando de tu atención y de tu tiempo y finalmente alejan tu corazón de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender esta dinámica, ¿no? Y tenemos que entender que los ataques del diablo están presentes no solo cuando las circunstancias de la vida son difíciles, sino que muchas veces está atacando aun cuando las cosas parecen ir bien. No solo ataca cuando estamos en enfermedad, sino también cuando estamos en salud. No solo ataca cuando en medio del fracaso, sino también en medio del éxito. No solo ataca cuando nos sentimos tristes, sino también cuando nos sentimos alegres. Los ataques del diablo vienen en muchas diferentes maneras y en muchos tiempos diferentes. Y por lo tanto, necesitamos estar alertas. Lo grave es que incluso nos puede atacar sin que nosotros nos demos cuenta que estamos siendo atacados. Y por eso es tan importante que estemos alertas. Que sin importar la circunstancia en la que estemos, sin importar el tipo de experiencias que estemos atravesando, que podamos estar muy alertas ante estas realidades, ante sus ataques, porque esos ataques vienen en cualquier momento y cuando menos lo esperamos. Y entonces eso es un poco en cuanto a los métodos de nuestro enemigo. Pero también quería hablar un poco acerca de su poder. Y lo que necesitamos entender es que nuestro enemigo es muy, pero muy poderoso. Y vemos esto en el versículo 12 muy claramente. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya sería muy grave si nosotros tuviéramos un enemigo físico que está buscando destruirnos. Pero este versículo agrava aún más el problema, porque lo que nos muestra es que tenemos un enemigo que no es de carne y sangre. Es decir, que nuestro enemigo no es de origen y de poder humano, sino que este versículo nos aclara que nuestro enemigo es espiritual, es decir, que tiene un origen y un poder que es sobrehumano. Y eso hace que el problema sea aún más grande. Se cuenta que el famoso soldado Cabrias, que era griego, justo antes de una batalla, les dijo a sus compañeros de guerra lo siguiente. Les dijo, puesto que estamos a punto de pelear, no pensemos de ningún modo que estamos peleando contra los dioses del enemigo, sino contra hombres de carne y sangre que tienen la misma naturaleza que nosotros. Cabrias les dijo esto a sus soldados para que ellos puedan sentirse animados y para que se den cuenta que tenían una posibilidad de ganar esta batalla. Y es interesante que en este versículo Pablo usa una imagen similar. Está contrastando lo espiritual de lo material, lo que es inmaterial de lo que es de carne y sangre. Pero en este caso, Pablo está usando ese contraste para hacer para decir la verdad, o sea, completamente lo contrario de lo que estaba diciendo Cabrias. Cabrias estaba diciendo esto para decir, no pienses que tu enemigo está en otra categoría, tu enemigo es de la misma categoría. Lo que Pablo está diciendo es, date cuenta que tu enemigo está en una categoría totalmente diferente a la tuya. Y eso significa que si tú tratas de pelear contra él en tu propia fuerza o en tu propia capacidad, no hay ninguna forma de que tú puedas ser victorioso. Y es porque además de que está en otra categoría, no solo estamos luchando contra el diablo, sino como dice el versículo 12, estamos batallando contra todo un ejército de seres demoníacos y humanos que son más inteligentes y más fuertes y más poderosos que nosotros. Enemigos que podrían aplastarnos en un momento. Y entonces esto muestra realmente la seriedad de la lucha que tenemos en la vida cristiana. Y la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer frente a esta realidad? ¿Qué debemos hacer al darnos cuenta que tenemos un enemigo mortal que es mucho más fuerte que nosotros? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Bueno, encontramos la respuesta en el versículo 10.
Nos habla de que debemos resistir al enemigo y que debemos hacerlo buscando nuestra fortaleza en Dios. Miren el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo nos da mucha esperanza en medio de la batalla. ¿Y por qué? Porque nos muestra que si bien tenemos un enemigo que es mucho más fuerte, mucho más poderoso que nosotros, tenemos a un Dios que es infinitamente más grande y más fuerte y más poderoso que nuestro enemigo. Y eso da esperanza, porque nos muestra que unidos a Él, la victoria es posible. Si bien es imposible que yo encuentre una victoria peleando en mis propias fuerzas, unido a Dios, la victoria es posible. Es impresionante cómo en un solo versículo habla o usa 3 veces algún sinónimo de fuerza o de poder. Es como si estuviera diciendo: fortalécete en la fuerza de su fuerza. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Pablo habla así porque él quiere resaltar la grandeza de su inmenso poder. El poder de Dios no es poca cosa. El poder de Dios no es algo para tomar a la ligera. El poder de Dios es ese poder que trajo el mundo a existencia. Es el poder que creó planetas, que creó estrellas, que creó galaxias. Es el poder que sostiene cada día el universo y que lo mantiene funcionando. Es el poder que abrió el Mar Rojo. Es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese es el poder de nuestro Dios. Es algo impresionante, es algo increíble. Y lo que es más increíble de este versículo es que cuando nos habla del poder de Dios, no nos habla simplemente de algo que Dios usa para su propio beneficio, sino que este es un poder que Dios pone a disposición de sus hijos. Eso es lo increíble. Si se fijan en el versículo 10, nos habla de que somos invitados a encontrar nuestra fuerza en Dios. Nos dice que somos llamados a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo increíble, que Dios está poniendo su poder a nuestra disposición. No hay ningún hombre en esta tierra que en su propia fuerza y que por su propia capacidad haya podido resistir los ataques del diablo. No hay nadie. No hay nadie que haya podido mantenerse puro, no hay nadie que haya podido mantenerse sin pecado. Todos han fracasado. Si ustedes leen la Biblia, van a poder ver que todos los héroes de la fe fracasaron en algún momento. Adán fracasó, Abraham fracasó, David fracasó. Y también fracasaron todos los demás. Incluso fracasaron las personas que son descritas como lo mejor de la humanidad, como ser Noé o como ser Job. Todos han fracasado. Pero hay alguien que nunca fracasó y su nombre es Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan, Jesús fue al desierto por 40 días. Y por 40 días Jesús fue tentado por el diablo. Pero en todo ese tiempo, en ningún momento, Jesús cedió ante los ataques del diablo. Jesús venció en aquel desierto. Y cuando Jesús fue a la cruz, Él también nos incluyó en su victoria. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros somos incluidos en la victoria que Cristo ha obtenido contra el diablo, ¿no? Y entonces, gracias a la victoria de Cristo, nosotros sabemos cómo va a acabar la historia. Sabemos que el diablo está derrotado. Sabemos que sus días están enumerados y que en un futuro no muy lejano, el diablo será echado al lago de fuego junto a todas las personas que le siguen. La victoria está asegurada. Pero lo que tenemos que entender es que ese día aún no ha llegado. Aún estamos esperando la consumación final de todo esto. Y eso significa que mientras el diablo está esperando su condena eterna, él se mueve en un esfuerzo desesperado por causar todo el daño que sea posible hacer. Él está moviéndose desesperadamente por engañar a las personas, por destruir vidas y familias, por deshacer ministerios y por hacer todo el daño que él puede hacer.
Y por lo tanto, nosotros debemos tomar muy en serio esta realidad. Debemos tomar muy en serio el hecho de que hay una batalla, que hay un peligro, que hay un enemigo que necesitamos resistir. Necesitamos estar resistiendo los ataques del diablo. Pero lo que debemos entender es que esta batalla no se gana en esfuerzo y en mérito propio. Esta batalla es una batalla que solo vamos a poder ganar con la ayuda de Dios. Nuestras propias fuerzas son débiles y son insuficientes. Pero Dios es un Dios grande y poderoso. Él ha vencido contra el diablo y también nos puede fortalecer a nosotros para encontrar victoria contra él en todas las luchas de cada día. Y por lo tanto necesitamos pelear esta batalla, como decía, no en nuestras propias fuerzas débiles e insuficientes, sino en una dependencia total de Dios, agarrados de su mano, y usando los recursos que Él nos ha dado, usando la armadura que nos ha dado, usando la oración y todas las cosas que nos va a ir mencionando después. Necesitamos batallar esta batalla en las fuerzas que Dios provee. Padre amado, te damos gracias por estas realidades de las cuales nos hablas en tu palabra. Te damos gracias por esta advertencia, porque nos muestra que estamos en medio de un conflicto, Señor, que estamos en medio de un peligro, que hay un enemigo mortal que quiere destruirnos. Padre, ayúdanos a estar alertas ante eso, a no tomarlo a la ligera, a realmente darnos cuenta que hay un peligro y que nos ataca día a día en maneras muy sutiles y en maneras muy peligrosas. Padre, ayúdanos a no vivir ciegos a esa realidad. Pero Padre, también ayúdanos a poder vivir no en un temor paralizante, Señor, sino realmente agarrados de tu mano, sabiendo que si bien nosotros somos débiles, si bien nosotros no podemos ganar en nuestra propia fuerza, que tú sí eres fuerte, Señor, que tu poder y tu grandeza son más grandes de lo que jamás podríamos entender. Ayúdanos a batallar esta batalla, Señor, en las fuerzas que tú provees. Y gracias, Padre, que por medio de Cristo la victoria está asegurada. Gracias a Cristo sabemos cuál es el destino final, Señor. Ayúdanos a vivir en el gozo y la esperanza de ese futuro, Señor. Gracias por tu amor por nosotros, gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.